Muy buenos días a todos, pues bienvenidos en el día de hoy a la clase de transferencia de calor. Hoy tenemos un único tema para discutir y el tema es una situación de transferencia de calor también en una dimensión. En este tema no hay energía generada, pero nosotros vamos a aplicar este fenómeno de conducción en algunos materiales donde la función es el de disipar calor, es decir, extraer calor de un lugar que yo quiero y que no puedo extraerlo de otra manera. Entonces, esta forma que le damos a la ecuación de conducción y a la ecuación de convección, le llamamos superficies extendidas o aletas o disipadores de calor. Entonces, la función de los disipadores de calor es aumentar la transferencia de energía en forma de calor, que no es posible hacerlo de otra manera. Entonces, fíjate que la aplicación es la inversa a los aislantes. Nosotros cuando teníamos placas y colocábamos placas compuestas, es decir, le poníamos otros materiales y resistencias térmicas en serie, tratábamos de disminuir el flujo de calor. Igualmente pasaba en los cilindros. Poníamos aislantes, siempre con el cuidado del radio crítico, y disminuíamos el flujo de calor. Ahora tenemos el caso contrario. Ahora es que nosotros queremos aumentar el flujo de calor, que por alguna razón, pues, no hay forma de hacerlo de manera diferente. Entonces, el tema de hoy es ese tema de aletas, superficies extendidas o disipadores de calor, que al igual que las placas y los cilindros, pues tienen muchísima aplicación a pesar de la sencillez que tiene el manejo de las ecuaciones matemáticas involucradas. Antes de iniciar entonces la discusión de las superficies extendidas, como siempre, si tienes alguna pregunta, resolvemos primero la pregunta y luego procedemos de inmediato a la discusión del tema. Ok, no tenemos preguntas. Vamos de una vez a iniciar entonces la discusión de las superficies extendidas. Disipadores de calor se conocen comúnmente en la parte de dispositivos electrónicos. Existen muchos disipadores, pero son realmente aletas, superficies extendidas. Entonces, ¿qué son estas superficies extendidas? Vamos rápidamente entonces a hablar de ellas, donde qué es lo que pasa acá, ¿no? Que nosotros tenemos un calor convectivo. Es decir, puedes tener un cilindro, puedes tener una placa donde hay un calor por conducción que está saliendo, pero por alguna razón tú no puedes modificar, por ejemplo, este coeficiente convectivo. Imagínate que es el aire que estaba rodeando al horno de la discusión pasada. No puedes modificar el H0. Entonces, la temperatura alta no la puedes modificar tampoco, la temperatura baja no la puedes modificar, pero aún así tú quieres aumentar el flujo de calor convectivo. Que la única variable que te queda es esta. Aumentar entonces el área mojada. Pero entonces tú no vas a usar otro material. Tú vas a usar el mismo material de la placa o del cilindro. Así es que los disipadores de calor son generalmente del mismo material de la base donde están ellos incrustados o fundidos. Es importante que sea el mismo material y sobre todo es importante de que el proceso de unión de estas superficies extendidas con la base sea fundición, en este caso, y no soldadura. Tiene que ser una soldadura muy especializada para que esa soldadura quede perfecta. ¿Y por qué decimos que quede perfecta? Para que no haya ninguna burbuja de aire incrustada dentro de esa unión. Aquí tenemos el problema
que no es disminución del flujo de calor, sino aumento del flujo de calor. Así es que esta superficie intermedia o esta resistencia de contacto que está allí, ahora se hace más relevante que en las placas y en los cilindros anteriores porque el fenómeno es diferente. Entonces, si tenemos una burbuja de aire entre esta superficie extendida y la base donde está ella realmente fundida o soldada, eso se convierte en un punto de calor prácticamente cero, es decir, un punto de máximo allí porque esa conductividad tan baja, por ejemplo, del aire, no deja pasar ese flujo de calor, aumenta la temperatura y se convierte en un punto caliente que puede fundir toda la pieza. Entonces, las superficies extendidas no deben ser, en este caso, materiales que simplemente se toman y por un proceso de soldadura se pegan a una base, porque hay peligros incrustados allí, peligros escondidos, donde cualquier error entonces puede provocar un problema. Pero vamos a tratar de entender ahora el fenómeno como tal. Vamos a decir que aumentamos el área con el proceso debido y que no tenemos ninguno de esos problemas. Entonces aquí, este proceso de calor convectivo se modifica solamente modificando el área mojada. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aumentar el área mojada. Así. Entonces, de aquí nace la ecuación básica de una aleta o de un disipador de calor. Esta es la pared de una placa o de un cilindro donde por aquí viene un flujo de calor, pero no es suficiente en este caso. Y este fluido que yo tengo en movimiento no tiene el coeficiente convectivo suficientemente alto para recibir este flujo de calor, ni la temperatura. No puedo modificar la temperatura de la base, no puedo modificar la temperatura del fluido, pero aún así necesito que esa transferencia de calor aumente. Y entonces aumento el área. Y aquí aumenté el área. Y tiene esta forma porque este es un problema que se va a simular en una dimensión. Significa que el flujo de calor tiene que ir de izquierda a derecha siempre y cuando la base esté más caliente. Así que el flujo de calor tiene que ir de esta manera. Así es que el espesor, que es esto que está aquí, tiene que ser pequeño para asegurar entonces que ese flujo de calor vaya en la dirección X. Entonces vamos a encontrar la ecuación que es muy fácil. Vamos a hacer un corte y aquí pusimos una aleta de cualquier forma. Un corte en la aleta, donde aquí tenemos calor por conducción entrando, calor por conducción saliendo, pero aquí hay un calor por convección saliendo también al medio de coeficiente convectivo infinito. Y como para que sea tratada como superficie extendida, el fenómeno de generación de energía no existe, o sea, una aleta no tiene generación de energía. Si tiene generación de energía, deja de llamarse aleta y es simplemente un caso de conducción con generación de energía. Entonces, para que sea una aleta, no hay calor generado, solamente hay calor entrando y saliendo. Tampoco una aleta almacena energía. Así es que una aleta estable no tiene el problema de un caso transitorio. Así es que es estable sin generación de energía en una dimensión. La ecuación es sumamente simple. Aquí entra Qx, sale también por conducción Qx más delta X y sale entonces el calor por convección al medio que lo rodea. Tenemos entonces la ecuación que ya para nosotros esto es muy fácil de visualizar. Manejamos la ecuación, pasamos el miembro izquierdo buscando la ecuación diferencial, eso es también conocido para ti. Lo dividimos entonces entre el volumen del sistema, que realmente es delta X aquí, lo tendemos a 0, y tenemos entonces la derivada de la función, donde nuestra función es la ecuación de Fourier, que es KA por dt de X. Encontramos la ecuación diferencial, tenemos el calor convectivo, está aquí, pero aquí no sacamos el área, porque el área es una función de X,
Y este perímetro también es una función de X. Este perímetro es este, ¿no? 2pi, esto que está acá, ¿no? Si fuera una aleta en forma circular sería 2πr por delta X, pero sabemos que a medida que me muevo en el delta X, entonces también el área va a ser diferente. Así es que ese perímetro aquí es diferente aquí, es diferente aquí, es diferente aquí. Así que el perímetro es una función de X. Esta ecuación se expresa en forma mucho más simple, como aquí aparece una diferencia de temperatura, reemplazando la variable de T menos T0, entonces por una nueva variable y le llamamos Z, donde esta Z es la temperatura de la aleta menos la temperatura del medio que la rodea. Y así sucesivamente entonces convertimos una ecuación diferencial ordinaria homogénea en una no homogénea, porque este término que está aquí, T0 por H0 por Px, entonces te puede provocar el problema de no homogeneidad. Entonces reemplazamos la variable Z y tenemos una ecuación muy simple donde tenemos ahora la segunda derivada, porque es una segunda derivada en caso de que la aleta tenga una sección o un área constante. Y aquí tenemos todo conocido, el perímetro, el coeficiente convectivo, el tipo de material de la aleta, que es el tipo de material donde tú vas a colocar la aleta, y el área. Aquí tenemos el caso para simplificar la ecuación. Si K es una constante y el área también, la ecuación diferencial se convierte en esta, que seguro en tu curso de ecuación diferencial ordinaria te enseñaron a resolverla. En esta expresión definimos m cuadrado como hp entre k, porque esta es la forma que generalmente los libros de ecuaciones diferenciales presentan la ecuación. Y tiene su solución esa ecuación para diferentes condiciones de frontera. Entonces vamos a ver qué pasa con la aleta. ¿Qué condiciones de frontera podría tener la aleta? Entonces esa es mi aleta. Ella va a tener esta condición de frontera en x igual a 0. Medimos x de aquí para acá. Entonces, como es una ecuación solamente variando en x y de segundo orden, necesitamos una condición de frontera aquí y una condición de frontera en el extremo. Es decir, cuando x es igual a la longitud de la aleta, que es toda esta distancia que está aquí. Entonces la aleta en x igual 0 va a tener siempre la misma condición. ¿Y cuál es la condición? La temperatura de la base. Así que esta temperatura de la base es conocida, la condición en x igual 0 es conocida, pero la diferencia radica en este extremo. Entonces, ¿qué pasa en este extremo? Que puede tener, por ejemplo, una temperatura conocida, que es una condición de frontera de primera clase y fantástico. Pero puede tener un aislante, donde este extremo está totalmente aislado, la condición de frontera ahorita es diferente. dt de x es igual a 0. Pero puede tener una longitud infinita. Una longitud de infinita, L es igual a infinito, entonces ya prácticamente, si esto es infinito, por aquí no hay calor transferido y tiene la misma condición de T de x igual a 0, pero el resultado matemático es diferente, porque en el caso de un aislante, L es finito, pero en el caso de una aleta muy extensa, infinita, L es infinito. Los resultados son diferentes. Y la siguiente condición de frontera es, pues, colocando un medio convectivo aquí, que es una condición de frontera de tercera clase, donde en el extremo hay convección hacia un medio convectivo que puede ser igual a este o diferente. No hay restricción. Entonces, las soluciones para cada una de esas condiciones de frontera, aquí está la de primera clase, aquí está la aleta aislada. Fíjate que la primera siempre es la misma. Aquí está la aleta muy larga, donde aquí x es infinito, aquí x es igual a L, hay una diferencia, ¿ok? Se parecen las condiciones, no son las mismas, aquí está la diferencia. Y cuando el extremo de la aleta está sometida a convección, que es Q de conducción llegando, es igual a Q de convección. Así que esto para nosotros es conocido. Resolver una ecuación como esta es bastante simple. Pero
ya, por ejemplo, uno de los autores en uno de los libros que está dentro de la bibliografía, que es James Welty, en su libro de transferencia de calor, entonces ya te resolvió cada uno de esos casos. Entonces nosotros no vamos a desarrollar la rueda otra vez. Si ya la conocemos, la usamos. Entonces, esta es una información muy valiosa. Yo la extraje. Esta es de una información extraída de James Welty, donde tiene esta misma ecuación combinada con cada una de las condiciones de frontera que hemos mencionado. Entonces, la solución de la ecuación, en este caso, define aquí una nueva variable que es z y la define ahorita con esta expresión donde esta es la temperatura de la aleta, esta es la temperatura del medio que rodea la aleta y esta es la temperatura de la base. Con esto toma la ecuación diferencial que nosotros hemos presentado, esta ecuación diferencial, sometida a las condiciones de frontera cualquiera, y encontramos que para el caso 1 ya resolvió la distribución de temperatura. Esta es la distribución de temperatura para el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Cuando conoces la temperatura en el extremo de la aleta. Así que tenemos la relación, en este caso, o la distribución de temperatura y también la expresión para que puedas calcular el calor transferido de la aleta mediante la expresión. Está resuelto el caso 2. Cuando la temperatura en el extremo de la aleta es conocida, el caso 1, cuando la aleta es muy larga. Entonces aquí tenemos cuando la aleta es muy larga. El caso 2, cuando la temperatura es conocida, tenemos la distribución de temperatura. M se define igual como lo hemos definido acá. Y aquí es el calor transferido de esa aleta. Dice, en el caso 3, cuando el extremo de la aleta está aislada, bueno, colocamos la condición de frontera y tenemos la solución para el caso. Y el caso último, cuando la aleta está sometida en su extremo a convección, que también tenemos la solución de la ecuación. Así es que estas soluciones ya son conocidas. El trabajo que nosotros vamos a hacer ahorita es utilizar toda la información que ya se tiene en la solución de nuestros problemas de superficies extendidas. Tú eres libre de usar ya la solución que se tiene o de buscarla tú mismo. Igual vas a llegar entonces a el mismo punto. Así es que nosotros usamos lo que ya tenemos resuelto y ya tú sabes más o menos que esta es la solución de una ecuación diferencial ordinaria sometida a diferentes condiciones de frontera. Ok, vamos a ver, vamos a conocer las aletas, ¿no? Esta es esto que está aquí, son superficies extendidas. Estos son disipadores de calor, ¿ok? Y tienen formas diversas, ¿no? Tienen formas diversas. Aquí está, los tipos de aletas, disipan calor. Estos son tipos de aletas. Mira, esta es la base del cuerpo donde estas aletas están unidas. De esto es lo que estamos hablando, ¿no? Estas son aletas más o menos rectangulares, muestran una disminución en su extremo. Si hay una disminución representativa, se convierten en aletas triangulares, pero más o menos están clasificadas como rectangulares. Entonces, estas son aletas, ¿no? Este es en este caso, la longitud de la aleta, ¿ok? El calor viene en esta dirección. Esto que está aquí es el espesor de la aleta, ¿no? El espesor de la aleta. Entonces, la aleta se ve así. Lo que yo dibujé, esta es la base. Aquí está la temperatura de la base y este es el extremo de la aleta sujeto a convección, a transferencia de calor cero, que es muy larga, que está a la temperatura conocida. Así que el extremo de la aleta es este. Este que está aquí es el extremo de la aleta. Esta es la base de la aleta, la longitud de la aleta y el espesor de la aleta. Aquí tenemos entonces aletas también rectangulares vistas de otra forma.
donde ahora esta es la aleta, ¿no? Esta es la longitud de la aleta, este es el espesor de la aleta y este es el extremo de la aleta. La base está aquí. Aquí aparecen las aletas rectangulares. En un motor convencional lo ves por todas partes, donde él genera energía. En este caso tiene que disipar energía por conducción y para aumentar ese flujo de energía que tiene que salir en forma de calor para evitar el recalentamiento, entonces usamos aletas. Aquí están las aletas, ¿ok? Colocadas. Aquí tenemos otra vista. Estas se ve mejor. Aquí está la base de la aleta. Aquí está la longitud de la aleta, aquí está el espesor de la aleta. Aquí prácticamente no hay gran diferencia entre este espesor y este, pero esta sería una aleta rectangular, más bien triangular, porque el extremo es mucho más fino que la base. Aquí tenemos otra forma de visualizarlas. Ok, entonces mira, aquí están alrededor de un cilindro, están a lo largo así es que son aletas rectangulares también, ¿no? Pueden existir triangulares, pero rectangulares son bien comunes. También pueden presentarse así, ¿ok? Estas son las aletas que estamos estudiando. Pero a veces nosotros tenemos que utilizar otro tipo de aletas. Por ejemplo, estas aletas son muy frecuentes en tuberías o ductos, donde queremos aumentar el flujo de energía en forma de calor y están colocadas entonces como prácticamente discos que están sobre el ducto que es este. Aquí está la tubería y aquí están los discos circulares. Así es que son aletas de discos circulares. No te vayas a confundir con este tipo de aleta y este tipo de aleta. Mira que son diferentes. Estas son aletas rectangulares o triangulares que van a lo largo del cilindro. Estas no. Estas son en forma de discos incrustados dentro de ese tubo que en este caso está desnudo porque lo que tú vas a usar para aumentar la transferencia de calor es esa área adicional que nosotros le estamos llamando aletas, ¿no? Aquí se ven un poquito mejor, ¿no? Entonces aquí está el cilindro y aquí están las aletas, así en forma de platos circulares, que son las aletas de discos circulares. Aquí se ven las aletas triangulares ya un poquito más quizás representativas, donde prácticamente aquí hay una punta. Aquí está la base de la aleta, que es relativamente diferente a este extremo que está acá. Está la longitud de la aleta, la base de la aleta, y aquí está entonces el extremo de la aleta sometida a las 4 condiciones de frontera que ya hemos mencionado. Aquí hay muchos tipos de aletas, ¿no? Aquí están, por ejemplo, las rectangulares usadas en cilindros, ¿no? Aquí están las triangulares, ¿no? Aquí están las rectangulares, esta es la base, esta es la aleta. Está la longitud de la aleta, este es el espesor de la aleta, ¿ok? Y este es el extremo de la aleta. Por acá arriba no hay transferencia de calor, en este caso, si hay transferencia por aquí, no hay transferencia de calor, o sea, hacia la izquierda, hacia este lado y hacia el lado de atrás, porque el calor se asume que es entonces en una dirección. Si hay calor saliendo por aquí, estamos en problemas, porque ya el problema sería bidimensional. Aquí están las aletas circulares, ¿ok? Estas son aletas de tubo, son menos utilizadas, pero existen también, con diferentes secciones, tienen área variable. Así que es una representación del tipo de aletas. Entonces, cuando vemos esto, el estudiante puede estar pensando que las aletas siempre son superficies extendidas sólidas. Entonces, la idea de las aletas no es esa, es aumentar el área mojada. O sea, el área en contacto con el fluido en movimiento. Y tú puedes lograr eso de otras muchas formas. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la superposición de aletas rectangulares. No hay problema en un transformador tratando de disipar la energía y evitar el sobrecalentamiento. Pero, por ejemplo, aquí hay una aleta que no se ve. Pero si tú sancochas, por ejemplo, la papa así, te va a tomar un tiempo para que se pueda ablandar.
pero tú tratas ahora de aumentar esa superficie mojada con el agua hirviendo, cortando la aleta en pedacitos y el periodo de tiempo para cocinar la papa, si la tienes partida de esta manera, es mucho menor que si la cocinas entera. Así es que si tú no tienes mucho tiempo para cocinar, tú colocas aletas. ¿Qué es colocar aletas? Aumentar el área mojada, que es todo esto. Si tú lo partes en pedacitos, el área mojada aumenta representativamente y entonces tú has convertido esta aleta en o con disipadores de calor lo suficientemente grande como para aumentar ese flujo de calor y que se cocinen más rápido. Aquí tenemos también, nosotros en la cocina sabemos que eso es así. Si tú tienes todo el tiempo del mundo, lo cocinas entero, si no pones aletas, ¿no? Simplemente lo cortas y vas a ver que la sumatoria de esta superficie, de la que tiene atrás, en comparación con la superficie expuesta en contacto con el fluido de movimiento de una entera, es diferente. Aquí hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, acá tenemos un líquido, pero no es lo mismo la transferencia de calor de un chorro totalmente, porque la superficie en contacto con el fluido que lo rodea, en este caso también, es muy baja, así que tú lo atomizas, tú la conviertes en gotas, ¿no? Con bandejas incluso. Tú dejas caer el chorro y la bandeja la deja caer en forma de gotitas. Ya estás colocando disipadores de calor, ya estás abriendo el líquido. Así que las aletas no es una condición exclusiva de sólidos. Hay aletas en líquidos, por ejemplo, que es la transformación de ese líquido a gotas, donde esa gota permite aumentar el área en contacto, en este caso con el fluido, el otro fluido en movimiento. Lo hacemos en la casa, ¿ok? Aquí, si cae un chorrito de agua, toma un tiempo en secarse, pero si tú riegas ese chorrito, en este caso, ¿no? Lo esparces, estás colocando aletas y se seca rápidamente. Entonces, la función de este trapeador, aparte de limpiar y trasladar el líquido desinfectante al piso, es regarlo también, o sea, colocar las aletas para que el piso se seque rápidamente y no quede entonces el desinfectante ni el agua concentrado en ningún lado. Así es que cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, estamos colocando aletas, aunque no lo llamemos de esa forma, pero uno instintivamente se da cuenta que eso aumenta la transferencia de calor, en este caso el secado del piso. La naturaleza también se encarga de colocar aletas. Entonces, en los animales también podemos ver la diferencia, donde en países donde realmente las temperaturas son muy altas, donde el cuerpo necesita transferir esa energía en forma de calor para mantener su temperatura constante, y hablo del cuerpo tanto de animales como de seres humanos, y ese coeficiente convectivo del aire es muy difícil, es muy bajo, la velocidad del aire es baja, la temperatura es alta. Entonces la naturaleza crea sus propias aletas. Entonces vemos aquí las orejitas del conejo, donde este conejo en situaciones de calor, en situaciones de temperatura alta, va a estar mucho mejor ventilado, va a tener una mejor transferencia de energía en forma de calor que este jovencito que está aquí, que tiene sus orejitas chiquitas. Lo hacemos cuando tenemos alimentos calientes. Lo hacemos con el café, lo hacemos con el sancocho, lo hacemos con cualquier tipo de líquido, la sopa. Está muy caliente. Nosotros la abrimos para que el fluido en movimiento, que es el aire que lo rodea, en este caso, entre en contacto con el líquido abierto. A veces lo hacemos con un cucharón, a veces lo hacemos de plato a plato. Ahí nosotros nos ingeniamos para colocar aletas y provocar entonces ese aumento de transferencia de calor que entonces va a dar como consecuencia pues una disminución de temperatura que es la que nosotros queremos. Lo hacemos también acá. Entonces, entre todos, mira aquí, nosotros estamos aprovechando varias cosas. ¿Qué estamos aprovechando?
nosotros no tendemos esta ropa dentro de un cuarto, la tendremos afuera. Para aprovechar, lógicamente, la energía del sol por un lado, pero también para aprovechar que el mecanismo de convección existente, que es el aire que lo rodea, tenga una velocidad mayor. Y si tiene una velocidad mayor, el coeficiente convectivo ese se ha modificado y el calor convectivo, en este caso, aumenta con el aumento del coeficiente convectivo por la velocidad del aire. Pero también no tendemos esto, ¿no? Totalmente cerrado. Nosotros lo abrimos totalmente, le colocamos horquillas para que la aleta, en este caso que es la parte en contacto con el aire en movimiento, aumente. Así que toda esta ropa que tú ves aquí tienen aletas colocadas para que el proceso de transferencia de calor, lógicamente, se acelere, aumente la transferencia de calor y se seque más rápido. Así que hay muchos fenómenos de transferencia de calor en una foto tan simple como la que estamos mirando. ¿Qué tenemos que resolver nosotros con estas aletas? ¿Ok? Aquí hay mucho que caminar ahorita. Hay 4 preguntas que son básicas, ¿no? Porque tú puedes ser, no, un experto resolviendo las ecuaciones diferenciales de cada una de las aletas que yo te he puesto. O resolviendo o tomando ya las soluciones que el autor Welty nos ha dado. Pero eso no te ayuda si no sabes cuándo la vas a colocar, dónde la vas a colocar, qué tipo de aleta vas a escoger y si las necesitas o no. Entonces, para poder resolver un problema de aletas, tenemos que responder estas 4 preguntas. Primero, ¿y cuáles son? ¿Cuándo nosotros necesitamos colocar aletas? No siempre las necesitamos. Tenemos que responder esa pregunta primero. Si la respuesta de cuándo necesitamos es, ¿las necesitamos o no? Si las necesitamos, ¿dónde las colocamos? ¿En la parte de adentro del tubo? ¿En la parte de afuera del tubo? ¿En qué parte vamos a colocarlas? ¿Cuál o qué tipo de aletas requerimos? Si es una rectangular, si es una triangular, si es una tubular, si es una de discos circulares, ¿ok? Y aquí, ¿cuántas aletas necesitamos? Y esta pregunta de cuántas tiene que ver con el tamaño de la aleta, lógicamente, y el número de aletas, lógicamente, dónde van colocadas, porque es cuántas y dónde las colocamos desde el punto de vista de cómo se distribuyen. Hacia allá entonces va la presentación de las superficies extendidas en la medida que vamos contestando la primera, la segunda, la tercera y la última. Vamos con la primera. ¿Cuándo nosotros necesitamos colocar aletas? Entonces aquí tenemos que pararnos en tu curso de termodinámica, la primera parte. ¿Qué te enseñaban en termodinámica, la primera parte? Que tú puedes o quieres transferir calor, pero que ese calor transferido puede ser sensible o puede ser latente. Cuando es sensible hay un cambio de temperatura y cuando es latente, no. Cuando es latente hay un cambio de calidad. Ok. Si tú tienes, por ejemplo, un sistema abierto, que es un sistema abierto, donde entra y sale masa, la ecuación que tú utilizas es aquí, el flujo másico. Este calor es una tasa de energía en forma de calor, o sea, calor por unidad de tiempo. Este es flujo másico. Este es el calor específico y esta es la diferencia de temperatura. Sí, solo si el calor es sensible. Cuando digo sí, solo sí, es que no hay cambio de fase por ningún lado. Si hay cambio de fase, ese cambio de fase y ese cálculo de la energía en forma de calor se utiliza mediante esta ecuación. Entonces tienes que encontrar la diferencia de la entalpía del vapor saturado menos el líquido saturado, 100% a 0%. O utilizar la ecuación genérica, que es esta, donde ese calor va a ser el resultado de ese flujo másico por el cambio de entalpía del punto final menos el punto inicial.
si el proceso es isobárico y si el sistema es abierto. Esta ecuación se usa. Si el proceso es isométrico, que nosotros también tenemos proceso isométrico, tenemos hornos que están totalmente sellados de paredes herméticas, entonces tienes un sistema cerrado. Ese calor transferido, en este caso, es el resultado de la energía interna final y la energía interna inicial, multiplicado, por ejemplo, por la masa de sustancia del cual ese calor se está transfiriendo. Pero ese calor se transfiere. Imagínate que estás dentro del horno o dentro de una tubería y ya tú hiciste tu cálculo en termodinámica y el cálculo te dio que quieres transferir 100.000 BTU por hora. ¿Dónde estás? Una tubería. Ese calor tiene que salir a través de la tubería. En termodinámica no le importaba cómo salía. En transferencia, esa es la pregunta. En transferencia es, ok, termodinámica me dijo que era 100.000, transferencia me tiene que decir qué tengo que hacer con la tubería para que esos 100.000 pasen por allí. Entonces, más o menos, es lo que hacemos aquí. Y lo que pasa por esa situación real es el calor que tú calculas en el curso de transferencia de calor, ¿no? Esa ecuación que decía Q es igual a sumatoria de resistencias térmicas por el cambio de temperatura, ese calor es el Q real que está aquí, ¿no? Y entonces tienes ahora dos situaciones, ¿ok? Si tú necesitas por aquí, por ejemplo, ¿no? Que se desprendan 100.000 BTU por hora, que circulen 100.000 BTU por hora para mantener la condición termodinámica que tú deseas de tu problema. Y cuando tú resuelves acá, resulta que ese calor no es 100.000, sino 50.000, estás en problema. Porque esto que está aquí, que es 100.000, no ha podido pasar por ahí. La situación de transferencia de calor dice que pasó nada más el 50%, así que tienes que resolver ese problema. Ese problema tiene varias soluciones. Una es la colocación de disipadores de calor, ¿no? Entonces, si aquí es 100.000 y aquí es 50.000, tienes que buscar la forma de modificar tu sistema para que los otros 50.000 puedan pasar. Así que de eso es lo que estamos hablando. Si tú quieres aquí transferir 100.000 y acá el sistema dice, ok, perfecto, te damos los 100.000, por ahí pasan, ¿qué vas a preocuparte por aletas si por ahí pasan 100.000? Es más, una de las alternativas es trabajar con la longitud, por ejemplo, de los tubos, ¿no? Donde si el fluido va por dentro de los tubos, entonces si el tubo es muy largo, tú lo puedes cortar, o si es muy corto, lo puedes alargar. Pero a veces esa situación no se da. Así que hay muchas formas de modificar esa transferencia de calor. Una tercera forma es modificando el coeficiente convectivo, colocando, por ejemplo, equipos mecánicos que aumenten o disminuyan la velocidad del fluido dependiendo de lo que quieras. Entonces tú aumentas y varías las velocidades usando ventiladores, usando compresores, usando lo que quieras. Entonces también es otra alternativa. Aquí transferencia de calor lo que hace es darte todas las alternativas y en un momento dado tú puedes elegir cuál es la que te conviene. Pero como estamos hablando de aletas, vamos a discutir entonces cuándo, si decido que voy a resolver mis problemas colocando aletas, ¿cómo hacemos para resolver eso colocando aletas? Entonces, si aquí este calor que calculamos, que es el termodinámico, es mayor, es lo que dice aquí, ¿no? Que el calor real, el que calcula con transferencia de calor, entonces tú necesitas colocar aletas. Y ahí respondemos la primera pregunta. Entonces aquí necesitamos ahorita hacer algo que tú vas a hacer en la fase 2, ¿no? En la fase 2, donde ahora, como tienes que hacer el cálculo termodinámico de las condiciones físicas de transferencia de calor de lo que tienes realmente, entonces a veces tú vas a tener tubos y por dentro de esos tubos va a circular algún fluido. Entonces ese fluido puede ser agua, ese fluido puede ser vapor de agua, ese fluido puede ser aire, ese fluido puede ser leche, ese fluido puede ser lubricante y ahí está tu fase 1. Tú escogiste ese fluido. Pero para que ese fluido pueda moverse sin problemas de vibraciones y de sonidos dentro o a través de esa tubería, hay una velocidad recomendada
con límites mínimos y máximos donde tú debes trabajar y debes situarse. Y esas velocidades están dadas en los catálogos correspondientes y ahí a algunos le dio algo de dolor de cabeza encontrar esa velocidad recomendada. Pero, por ejemplo, si tu fluido hubiese sido agua caliente, entonces aquí la velocidad recomendada hubiera estado en este intervalo, ¿no? Si hubiese sido agua fría, en este intervalo. Si hubiese sido agua potable, en este intervalo. Y así sucesivamente, cada caso tiene una velocidad recomendada para ese flujo a través de la tubería para evitar esa vibración en este caso y esos sonidos extraños. Entonces, ahora tú estás con tipos de materiales. Entonces, dependiendo de cuál es el líquido que escogiste, entonces tú tienes materiales de tuberías para los cuales entonces o se pueden adaptar al tipo de fluido. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, jugo de naranja, no vas a usar, por ejemplo, una tubería de acero, porque el jugo de naranja es algo que la persona va a tomar. Entonces, no es cualquier tipo de material. Para ese caso, es jugo de naranja sería acero inoxidable. O puedes tener, por ejemplo, agua. El agua puede usar, por ejemplo, el acero galvanizado, que es esta tabla que están aquí. Y esta es la tabla de diámetros comerciales que yo te mencionaba en la fase 1. Entonces, para el acero, por ejemplo, este tipo de acero, existen todos estos diámetros nominales. Y tienes tú, lógicamente, diámetro exterior y el espesor de pared. Con este espesor de pared y este diámetro exterior ya tienes tu diámetro interno. Así es que en los problemas de fluidos, cuando tienes flujo dentro de tubería, no empiezan con el diámetro conocido. Allí eso empieza con el volumen de fluido que quieres manejar, en el tiempo que quiere que circule y dependiendo del tipo de fluido, vas y buscas el tipo de material y con el tipo de material y su velocidad recomendada de fluido encuentras el diámetro que vas a utilizar. Entonces aquí tiene un calibre de 40 y de allí sale entonces el espesor de pared que va a utilizar. Con esto entonces tú ves que hay todas estas alternativas, ¿ok? Y uno de ellos o varios de ellos van a quedar con tu velocidad o dentro del rango de velocidad recomendada. Entonces, cuando tú usas la velocidad recomendada, te va a salir entonces el diámetro que vas a utilizar para tu tubería, que tiene que estar dentro de este cuadro y de este cuadro. Lógicamente se va a disminuir las alternativas, depende del diámetro que vendas, por ejemplo, o que puedas encontrar en la localidad. Si es en Panamá, de repente no encuentras todos estos diámetros, pero de estos lo más probable es que más de la mitad sí se encuentren y tienes que trabajar con más de la mitad. Así es que todo esto que estoy hablando es moviéndome hacia el cálculo del calor real, de transferencia de calor, que es el que necesitamos para comparar con el calor necesario o termodinámico y ver si necesitamos las aletas o no. Lo único que el tiempo pues se nos vino encima. Vamos a terminar la discusión pues en esta presentación y continuamos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Así es que terminamos acá, cerramos esto. Y si hay alguna pregunta con lo que hemos presentado en la hora de hoy, pues respondemos la pregunta y si no, pues nos despedimos y nos vemos la otra semana, Dios primero. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En las aletas circulares, cuando se colocan en los cilindros, ¿también existirá un pico donde habrá una transferencia máxima? No. No, en las aletas circulares tú vas a tener, porque son estables, un flujo de calor idéntico, ¿ok? Desde que empieza hasta que termina a través de la aleta.
Entonces, aunque sean aletas de discos circulares, en cada uno de esos puntos el flujo de calor va a ser el mismo a través de la aleta. Ese es el concepto en este caso. Y la pregunta es muy atinada, pero es que aquí la aleta es del mismo tipo de material de la base. Así que si tú tienes una tubería de acero, tus aletas deben ser de acero. Si tienes una tubería de acero inoxidable, entonces tus aletas deben ser de acero inoxidable, que no te van a provocar entonces ese fenómeno que es la pregunta creo que me estás haciendo. Si tienes ese problemita del Q máximo y el Q mínimo. ¿Sí? Si tú cambias el material, puedes tener la situación en que, por ejemplo, las aletas puedan convertirse en aislantes, y si tú no respetas lo del radio crítico de los cilindros, entonces los aislantes en los cilindros pueden convertirse en aletas, que es donde creo que estás parado. Por ejemplo, una aleta que tuviera esa situación, entonces se convertiría, o un aislante que estuviera mal seleccionado para los cilindros, que estuviera en la parte izquierda, donde el Q está aumentando, entonces ese aislante está respondiendo como si fuera un disipador de calor. Si está en la parte de la derecha, a la derecha del radio crítico, está trabajando como si fuera un aislante. Entonces, lo mismo le pasa a las aletas. Entonces, para evitar ese problema, tú eliges la aleta del mismo material del cual entonces la base está diseñada. Y no vas a tener entonces esa complicación de tener un máximo o un mínimo, que creo que fue la pregunta que me hizo. No sé si responde la pregunta que me acaba de hacer. Sí, profe, gracias. ¿Cómo no, Carlos? ¿Alguna otra duda? No tenemos más dudas, entonces terminamos el tema de aletas la próxima semana ya con más calma. Es un tema fascinante desde el punto de vista que lo vas a ver en todas las áreas donde estás, y poder seleccionar las aletas y colocarlas pues te va a causar y te va a resolver muchísimos problemas en tu vida profesional. Así es que cerrando la clase entonces, les deseo un excelente fin de semana, que descansen, que disfruten su sábado y domingo, y si Dios nos lo permite, entonces nos volvemos a encontrar pues la próxima semana. Que tengan un excelente día, y esta será entonces nuestra despedida. Hasta luego. Igual, profe, que tengan un buen día. Chao, profesora. Ok, que estén bien todos. Un abrazo.